saludo a todos los que nos ven y un saludo a todos los que nos oyen. Hoy vamos a hablar de la juventud del municipio de Segorbe. ¿Por qué? Pues porque es una franja de edad que muchas veces está un poquito olvidada. No se sabe muy bien qué hacer con ella. Pero eso tiene solución. Para ello están con nosotros Rosa Tasoc del Ayuntamiento de Segorbe y Estefanía, concejala de Infancia y Juventud. Muchas gracias a las dos por estar un ratito con nosotros. Vamos a hablar de gente joven. Estefanía, yo sé que se aprueba el plan de juventud. ¿En qué consiste ese plan de juventud? Sí, pues aprobamos hace unos meses en pleno el primer plan de juventud de Segorbe, que es un poco como la estructura firme de todo lo que va a rodear a la gente joven y a la gente más pequeña de Segorbe. Al final es un documento donde se plasma toda la parte teórica tanto de nuestra concejalía como del resto de concejalías que trabajan de forma continua y común a la Concejalía de Infancia y Juventud, pero además de ser un documento también tiene la parte práctica, que es en la que estamos trabajando ahora. Al final lo que queremos desde el Ayuntamiento y desde la propia concejalía es darle voz, darle participación y darle pues esa vida, ¿no?, a la gente joven, que decimos siempre que son el futuro, pero son el presente y hay que cuidarlos ahora, hay que hacer cosas para ellos y hay que ayudarles pues a que se desarrollen de forma íntegra en todos los aspectos de la vida. Se intenta eliminar esa mala fama que tiene la gente joven que se relaciona con garitos. Y los garitos realmente son clubes sociales, como tiene un club social la gente mayor, como existen los casinos para otro tipo de personas, donde juegan a las cartas, donde charlan sobre sus cosas. Pues lo mismo un garito de gente joven. Realmente es un club social y cada uno en su garito hace lo que crea conveniente. Lo asociamos directamente gente joven que se mete en una casa para beber alcohol, en absoluto. Yo creo que lo que están haciendo es hablar de sus cosas y también juegan sus partidas de cartas y también hacen deporte, etcétera, etcétera. Pero Estefanía ha tenido una gran idea junto a todo el equipo y es sacar a los garitos a la calle, realizando distintas actividades. Hace muy poquito tuvimos la última relacionando garitos con deporte. ¿Cómo funcionó la idea? Pues sí, aprovechando que el 6 de abril fue el Día Internacional del Deporte, pues una de las ideas que nos surgió en la concejalía fue el aunar a la gente joven y a la práctica deportiva. Y diseñamos toda una jornada en la Ciudad Deportiva del Sisterre, donde hubieron clases dirigidas y masterclass tanto de CrossFit como de Zumba como de yoga, así como un torneo de pádel de los diferentes garitos que se apuntaron. La verdad es que el tiempo no acompañó del todo, pero sí que tuvimos una gran respuesta por parte de los garitos. Tuvimos representación de 7 de ellos y entendemos que los comienzos siempre son complicados, pero nos sirve para tener ese punto de motivación y de continuar trabajando para la gente joven de Segorbe. Como siempre digo, el deporte es salud, no me cansaré de repetirlo, y la gente joven también tiene que estar saludable y tiene que practicar pues estas acciones saludables y esos hábitos saludables como se derivan de la actividad física. Esta jornada deportiva se engloba dentro de un gran proyecto y muy ambicioso que se organiza desde la Concejalía de Infancia y Juventud, que se llama Garitos Saludables, donde se pretende eso, ¿no?, que los garitos se visibilicen y se vea la parte positiva de ellos y de la gente joven. Hicimos un primer encuentro el día 2 del pasado mes, donde pues diferentes representantes de garitos de Segorbe tuvimos una jornada de convivencia donde hicimos diferentes concursos de guiñote, de futbolín, de carreras de karts, y luego tuvimos una comida popular. Y lo importante de esa jornada fue la asamblea que se realizó, donde se trazaron pues las directrices o las líneas a seguir dentro de este proyecto de Garitos Saludables. Como bien decías, el garito es un espacio de ocio, un espacio social de la gente joven, cada uno dentro de su grupo de amistades, y tenemos que quitar toda la parte negativa o toda la connotación negativa que tiene el garito. No siempre son negativos, es más, son puntos de ocio, puntos de reunión y puntos de encuentro de la gente joven y de la gente no tan joven, y tenemos que verlos como eso, como puntos sociales y puntos favorables para la sociedad. Nosotros desde la concejalía pues teníamos esa primera pretensión de quitar toda la parte negativa y de acercar los garitos a la sociedad segorbina en general. Sí que es verdad que en ciertas ocasiones pues a lo mejor hay conductas que no son del todo positivas o del todo saludables en algunos garitos, pero también ocurren en la calle. Gente buena y gente mala hay en todos los sitios. Actos positivos, etapas de la vida. Exacto, y en todas las etapas de la vida. Actos positivos o actos vandálicos hay en todos los sitios. Y por eso nosotros entendemos que desde el Ayuntamiento tenemos que aunar a la gente joven, tenemos que auparla y tenemos que darles pues esa visibilidad positiva que sí que la tiene. Rosa, hace un tiempo también se crea el Consejo Local de la Infancia y Juventud. Me imagino que cuando se crea, luego llega la pandemia por el medio, que corta o que paraliza muchas cosas. Esta, si no me equivoco, es una de ellas, pero en este momento, ¿en qué punto está?
Pues estamos que se va a reiniciar el proceso. Lo que se genera primero es como un grupo motor, un grupo que impulsa la creación de ese consejo, ¿vale? Porque la creación del consejo al final se tiene que llevar a pleno y aprobar, pero lo que se mueve el año pasado junto con servicios sociales es un poco la creación del grupo motor. Sí que es verdad que los participantes que se presentaron para formar ese futuro consejo los pilló en el cambio de etapa, porque los que estaban en primaria pasaban a secundaria, los de secundaria pasaban a bachiller, y entonces ese primer grupo motor que se generó, sí que es verdad que en la actualidad los tenemos ahora en otras etapas educativas. Entonces la intención es volver a recuperar ese grupo y volver a iniciar lo que es el proceso de la creación del consejo. Al final lo que se está haciendo desde la Concejalía de Juventud para un poco dar esa participación a los jóvenes es generar distintos grupos. Igual que tenemos intención de crear el CLIA, se ha creado un grupo de corresponsales, que eso sí que ya está en activo, que son jóvenes voluntarios que dentro de sus centros educativos son como intermediarios hacia la concejalía, hacia el ayuntamiento, ¿vale? Y realmente su función es el transmitir la información entre sus iguales. Cuando hacemos actividades dentro del aula de juventud, por ejemplo, ellos se encargan de distribuir esa información entre sus iguales para generar participación. Y a la inversa, ellos también, cuando tienen necesidad o tienen alguna motivación, nos la transmiten. A lo largo de esta Semana Santa también se han creado distintas actividades para la gente más joven, sean talleres, sean gincanas, juegos. También habéis pensado en ellos en esta época de descanso escolar, pero que ellos necesitan una actividad. ¿Qué acogida está teniendo? Casi acaba de comenzar, como quien dice, también hay que decirlo. Pues empezaron ayer, sí que es verdad que hemos tenido que, ayer por ejemplo reubicamos lo que era el espacio por la lluvia, hoy sí que se está haciendo en el Botánico Pau y la verdad es que la acogida es buena, porque lo importante es que hayan actividades, tenemos que generar una agenda de ocio para estos espacios en los que no van al colegio o tienen ese tiempo libre, que puedan disfrutar y puedan participar. Sí, se han planteado tanto actividades en Segorbe como en Peñalba, también en la pedanía, para tener pues esa doble opción de ocio, ¿no? La gente que quiera hacer doblete cada día o acercar simplemente toda la parte de ocio infantil y juvenil a Cárrica. Y bueno, lo que estábamos hablando antes tanto del CLIA como de los corresponsales, sí que es verdad que hemos pasado una etapa muy mala debido al COVID, ¿no? Ya es sabido por todos, y eso ha parado mucho los proyectos que teníamos. Estábamos muy ilusionadas desde el comienzo, desde que vino Rosa, una gran profesional, al ayuntamiento, muy ilusionados con los proyectos, tanto para la gente más pequeña como para la gente joven, pero debido a la pandemia pues todos esos proyectos se han visto un poco, iba a decir truncados, pero más que truncados, pues paralizados de forma momentánea, porque todo suponía encuentros de gente joven, aglomeración de gente. Entonces toda esa visión que teníamos en un inicio de gente, de socializar con la gente pequeña y la gente joven, pues debido a la pandemia tuvo que paralizarse. Ahora estamos nuevamente relanzando esos proyectos, de momento poquito a poco estamos consiguiendo que sean una realidad, pero todavía falta mucho por hacer. Hay mucho trabajo en la Concejalía de Infancia y Juventud. A lo mejor puede parecer que es una concejalía secundaria o que la gente joven, pues bueno, les das un balón y pueden jugar al fútbol, o están en el garito, o pones un monólogo en Segorbe y te van a acudir. Es mucho más allá de eso. La gente joven no solamente se distrae o hay que tenerla contenta por hacer una actividad aislada en el año, o la gente joven tiene acogida directamente en diferentes concejalías, no. Somos una concejalía importante, somos una concejalía con esencia y como tal pues tenemos que trabajar en eso. Lo que os comentaba Rosa, tenemos el CLIA para la gente más pequeñita, para que empiecen pues a tener esa espacio de participación. Sí, es un espacio de participación. El espacio de participación y esa inquietud de asociacionismo, ¿no? Porque al final dependen de un grupo, dependen de un colectivo y al final pues representan a sus iguales y son un poco intermediarios entre gente de su edad y el propio ayuntamiento, que no se nos vea a nosotras como, mira, las del ayuntamiento, no, al final somos personas que tenemos recursos para organizar cosas para ellos y que son para ellos, porque hay partida presupuestaria para esas edades, para sus intereses, y ellos tienen que decirnos lo que necesitan o lo que quieren. Eso es importante, lo que acaba de decir Estefanía.
que dentro de lo que es el ayuntamiento, dentro de la entidad municipal, se ha apostado por infancia y por juventud. Porque sí que es verdad que lo que es aquí en la comarca del Alto Palancia, las concejalías de juventud normalmente, de infancia y juventud, son nombradas, pero no tienen partidas presupuestarias, no tienen personas que atiendan esa necesidad, porque al final tú quieres gestionar algo, necesitas persona, necesitas presupuesto y necesitas espacios. Y sí que es verdad que Segorbe ha apostado por ello. Y la verdad es que todo cuesta arrancarlo. Al principio no saben quién es la del ayuntamiento o qué hace una concejalía, pero luego al final sí que se va viendo un poco el fruto. Ya tenemos garitos saludables, tenemos corresponsales, tenemos CLIA, seguimos con la coordinación de los centros educativos, que eso también se hace. O sea, todos los centros educativos, los departamentos de orientación, las direcciones del centro, saben que hay una persona técnica en el ayuntamiento y que escucha sus necesidades o ellos reciben nuestras propuestas. Cuando hacemos los concursos de fotografía, los retos motrices, todas esas cosas se llevan a los centros educativos, que es donde más aglutinados están los jóvenes y es donde mejor les puede llegar para poder participar. Y eso al principio, entre el COVID y que no habían personas que llevaran a cabo esa labor, pues estaba desconocido, y ahora ya sí que se conoce la Concejalía de Infancia y Juventud. Estamos un poco como en pañales, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos acogiendo a todas las edades, desde la infancia, pues desde primero de primaria prácticamente, desde los 6 años, toda la etapa de primaria hasta los 12, y luego la juventud, que son de 12 a 30 años, y a través de los 3 organismos que decíamos, del CLIA, que es sobre todo para los de primaria, los corresponsales, que es para secundaria, y a partir de 16, que ya entendemos que es la gente que está en los garitos, pues a partir de estos 3 grandes proyectos queremos llegar a toda la gente en esas edades, gente más pequeña y gente joven. ¿Está costando? Sí, porque todo cuesta arrancarlo, pero yo creo que cuando hay voluntad y hay buena intención, al final todo sale. Lo importante es que desde la concejalía se está trabajando mucho. Rosa tiene mucho contacto con las direcciones de los centros y con las orientadoras de cada uno de ellos para tener pues esa cobertura, ¿no?, dentro de los centros educativos, que es donde tenemos a la gente pues entre los 6 años y los 16 más o menos. Y Alto Palancia y los 21. Llegaríamos hasta, claro, hasta que acaban de bachiller. Sí, o los ciclos formativos también. Y se trabaja con ellos. Más o menos esas edades sí que las tenemos de fácil acceso, porque a través de los centros educativos, como decíamos, pues tenemos esa posibilidad de acercarnos. La parte que nos cuesta un poquito más es la parte de los garitos. Los jóvenes mayores. Los jóvenes mayores, exacto. ¿Qué les digo yo? Ya estudian fuera, o muchos trabajan y tienen obligaciones. Algunos otros pues ya tienen coche y a lo mejor se van fuera de Segorbe y de la comarca, tienen a lo mejor más posibilidad económica y en lugar de quedarse aquí pues o se van al cine o se van a buscar ese otro ocio que a lo mejor la gente más pequeña no la tiene tan al alcance de la mano. Pero bueno, se está trabajando, el proyecto está ahí, la intención también. Además hemos creado una serie de actuaciones o de jornadas, pues como comentábamos antes, la de deportes o la primera jornada que se hizo el primer encuentro. Y luego ya les explicamos que ese día, bueno, repartimos un carnet de garitos saludables, es como un pasaporte donde a cada uno de esas jornadas o eventos que vengan, pues se les pondrá una pegatina y al final va a tener su recompensa el participar en acciones que organice el ayuntamiento. La intención es un poco motivar la participación, ¿vale? Y un poco recompensar la participación. Entonces, aparte de los eventos que tenemos programados, en julio tenemos otro y luego digamos que habrá como una especie de entrega de premios del pasaporte. Digamos que entre los encuentros lo que se va a premiar es o se incentiva un poco la participación en distintos ejes. Una de las necesidades que se planteó era cuando habían discomóviles, el que hubiera puntos violeta, ¿vale? O el que hubiera, si tienes en algún momento que estás incómoda o te pasa algo, el que tengas algo de referencia donde pedir la ayuda. Entonces, esto se planteó como una acción para que desarrollaran los garitos a través de una formación, está coordinado con la gente de igualdad. Entonces, el garito que quiera participar como punto violeta móvil, porque sí que se dijo,
vamos a hacerlo que el garito que esté pueda participar también de la disco móvil. Esa es una de las acciones. Otra de las acciones que se plantea es que tengan alguna actividad intergeneracional, desde generar vídeos con sus mayores, teniendo algún tipo de formación o explicación de cómo uso yo el móvil, se lo voy a explicar a mi abuelo o a mi abuela, o sea, que tengan alguna actividad intergeneracional. Y dentro de esas también les planteamos que pudieran acudir a los centros educativos explicando buenas conductas dentro de sus garitos, porque también las hay, lo que estábamos hablando antes. Al final el garito se crea por una necesidad de poder encontrarse en un espacio y compartir de un grupo de edad, lo que decías tú, jugar a las cartas, ponerte música, hacer una cena, lo que sea. Entonces, que esos garitos explicaran a la gente joven, más joven, los de 12 a 14 años, cuáles son sus experiencias más divertidas dentro de un garito, también lo hemos presentado como una actividad intergeneracional para que ellos puedan conseguir puntos dentro de lo que es el pasaporte de garitos. Entonces, digamos que a lo largo de todo el año, haciendo actividades, interactuando entre ellos, se conseguían, como ha dicho Estefanía, una serie de pegatinas, que es lo que, digamos, te da como unos boletos para hacer un sorteo de cosas que ellos en ese primer foro nos demandaron. Ellos nos demandaron que si participaban, si podían tener entradas a la verbena, si podían tener entradas en las discomóviles. Ellos pidieron una serie de cosas para los garitos. Bueno, nos llegaron a pedir vajilla reciclable, ¿vale? Dentro de todo lo que es un garito sostenible. Entonces todo eso en las asambleas que hemos realizado se ha acordado un poco con ellos cómo va a ir la participación. Incluso se les planteó el que si ellos nos planteaban al ayuntamiento la actividad y se podía coordinar y era una actividad que se hacía en abierto para todo, digamos que eso puntuaba más. Es una manera de incentivar la autogestión dentro de un garito. Y la verdad es que la acogida fue buena. Yo os estoy oyendo garitos, y como yo también trabajo con gente joven, se me están surgiendo muchas ideas. Pienso que los garitos son muy competitivos. Prueba de ello es el concurso de garitos que se hace, ese duelo de garitos donde participan tantos. Y yo pensaba, competiciones de garitos, pero que no se basa en lo mismo. Una competición literaria en garito, en grupos, que cada garito tenga que contar, por ejemplo, cómo se crean, cómo que se creó ese garito, ese nombre, pero en plan relato literario, ¿vale? Un concurso literario entre todos, ¿por qué no? Un concurso de algún invento. La gente joven tiene una imaginación desbordante. Puede haber un concurso de qué garito inventa algo, lo mejor, lo más creativo, lo más ingenioso, etcétera, etcétera. Por ideas surgen un montón. Y yo pienso, se han juntado todos para crear esa tormenta de ideas y seguro que si tuvieran una especie de buzón donde crear cosas que podemos hacer entre todos los garitos para crear esa fusión de garitos. Sí que hay a raíz del primer foro, sí que se recoge a través de un Google Form, se recogen las motivaciones que ellos tenían, porque lo importante para nosotras, para sacar el proyecto, era un poco preguntarles a ellos qué querían hacer, porque nos podemos montar la mayor actividad del mundo y que a ellos no les interese. Entonces sí que se hizo una recogida de información en la que ellos, digamos, que nos decían varias áreas. Por ejemplo, la actividad del deporte está planteada porque ellos, las propuestas que nos hacen es hacer senderismo, hacer un encuentro deportivo. Sí que es verdad que lo unimos con el mes del deporte. Entonces, digamos que programamos ese encuentro deportivo a raíz un poco de lo que ellos nos piden. Y aprovechamos también el plan deportivo de Segorbe en Forma, que también se aprobó por este ayuntamiento, un poco para unar, ¿no? La parte deportiva y la parte de juventud. Alguna de las propuestas que se tenía conjuntamente entre deportes y juventud era ese encuentro deportivo de garitos. Pues ya hemos visto que ha sido una realidad. Otra de las propuestas que estaban también, que era un poco binomio entre gente joven y deportes, era pues hacer
la basuraleza mal llamada, ¿no? Que te vas a un paraje natural con hacer senderismo, coges tu bolsa de basura y recoges todos aquellos desperdicios que están y que un poco afean el paraje y son pues nocivos para la vista y para el medio ambiente. Son diversas actuaciones y acciones que compaginan la parte deportiva y la parte juvenil. Y por ello pues entendemos que es una buena forma de llegar a la gente joven, porque además es lo que decía Rosa, ellos lo demandaban. Cuando pasamos el cuestionario, ellos decían que uno de sus máximos intereses o los pilares fundamentales por los que se regían era la práctica deportiva. Como decías tú antes, mucha gente joven hace deporte, la mayoría, por no decir casi todos. Sí que es verdad que hay que dar con la actividad deportiva que les motiva y dar varias opciones para que ellos pues se sientan identificados con la que le plantees. Ellos después del COVID lo que estaban demandando sobre todo era, en primer lugar, tener encuentros, porque juntarse. Hacía 2 años, casi 3, que realmente no podían tener ese encuentro entre garitos, porque aunque luego cada garito, digamos, sea como un espacio o una entidad propia, sí que es verdad que ellos lo que demandaban era juntarse y compartir. Entonces, generamos, aparte del proyecto Garitos Saludables, el poder generar encuentros entre los garitos. Eso sí, con una temática o con la realización de una actividad o que compartan algo, además de espacio y tiempo, que sí que está bien, que los jóvenes necesitan compartir espacio y tiempo, es algo que es esencial y es básico, es un derecho, vamos. Yo creo que tenemos la suerte también de contar pues con una comisión de toros muy joven y con diferentes asociaciones que bueno, la juventud es la mayoría de la gente que la compone. Entonces, en base a esas asociaciones o esos organismos, nosotras también un poco intentamos colaborar y ayudarnos para sacar adelante este proyecto. Pues lo que decía Rosa, nosotros a lo mejor organizamos una jornada deportiva, pero el día 9 de abril, y a continuación pues la Comisión de Toros organizó una comida de garitos y un tardeo. Pues es una jornada de gente joven, de ocio y de pasárselo bien, donde están los dos componentes, ¿no? La parte deportiva y la parte de encuentro que organiza el ayuntamiento, y la parte más festiva también de encuentro y la parte social que ellos demandan tanto, que organiza la Comisión de Toros. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El buscar ese punto intermedio entre el ayuntamiento y lo que organiza y la asociación, en este caso Comisión de Toros, que está toda la gente joven representada, haciendo por la parte esa más lúdica, festiva. Claro, yo creo que es la clave, ¿no? El intentar cuadrar tanto nuestra parte como la parte de una entidad externa. También recordar que a lo largo de todo el año han salido distintos autobuses, no solamente para actos festivos como es la Madalena, las fallas, sino también se han ido a esquiar, y seguramente pues igual también hay, lo desconozco, autobuses que para hacer distintas excursiones con el grupo senderista, etcétera, etcétera, que no solamente todas las cuestiones se realizan aquí en la localidad de Segorbe, sino también se intenta que la gente joven pues se desplace a distintos lugares, sea por fiesta, sea por deporte, sea por... Sí, ahora por ejemplo estamos preparando ya los autobuses para ir al Torico, a la Vaquilla Teruel. Salió el bus están de fallas. Muy demandados. Los del Torico ya yo creo que son casi tradición aquí en Segorbe, porque no recuerdo los años que llevamos lanzándolos desde el ayuntamiento, pero tienen buena acogida. Se empezó por un autobús y ya llevamos varios años donde lanzamos 2 autobuses directamente. Y como decía Rosa, salió el de Fallas, propusimos también el de Madalena, pero no acompañó el tiempo. Recordar también a los segorbinos que estábamos con las chicas de la corte en el autobús a punto de llegar estábamos a mitad camino llegando a Castellón para ir al pregó, y nos tocó darnos la vuelta todas vestidas de traje regional porque pues llovía mucho, hacía frío y se suspendió. Entonces no hubo suerte en poder fletar ese autobús por el tiempo, pero el de Fallas sí que salió, que era la primera vez que lanzaba el Ayuntamiento de Segorbe un autobús a Fallas. Y yo entiendo que es una buena opción, ¿no? Que el ayuntamiento lance estos autobuses, porque la gente puede salir de fiesta, pasárselo bien, puede beber incluso si quiere y no coge el coche. Al final yo creo que es importante. Dar respuesta a una necesidad que ellos expresaban. Al final, si tienen que desplazarse a otros municipios, como era irse a Valencia, sabemos que si tienen que coger el coche y es una noche de fiesta y van a beber, pues se responde con un autobús. Se pone el autobús, ellos van, disfrutan de la fiesta y vuelven en el autobús seguro. Yo creo que es dar respuesta a una necesidad que ellos tienen. Y para finalizar, hablarme del próximo evento, el más cercano que va a haber
¿Es el de la vaquilla o hay algún otro antes? En julio, ¿no? Está propuesto. Sí. Tenemos los autobuses de la vaquilla y bueno, todavía no podemos hacer público los diferentes encuentros con los garitos porque estamos perfilándolos para ya lanzarlos, pero yo creo que en 2-3 semanas ya podremos lanzar el siguiente para que puedan seguir consiguiendo esos puntos y luego obtener los premios tanto para fiestas de Segorbe como para pues, bonos deportivos de instalaciones y todo lo que ellos nos reclamaban y bueno, hemos tenido a bien desde la concejalía pues facilitárselo, favorecérselo y que pues aquellos que más participen tengan más opciones para poder conseguirlo. En ese momento está abierto el de retos motrices, si no me equivoco, también el de marcapáginas en breve. La semana que viene se iniciará. Los retos motrices finalizan el día 26, es realizar la grabación de un vídeo de 1 minuto explicando primero en qué consiste el reto y luego realizándolo, y hay distintas categorías por edades y se sortearán, son 6 vales por valor de 50 euros. Para gastar en comercio deportivo local. Muy bien. Ya es la segunda edición, lo lanzamos el año pasado, tuvo gran aceptación y este año lo mismo. Ya antes, hablándolo con Rosa, le he preguntado y me ha dicho que diferentes centros educativos han hecho llegar ya los vídeos, algunos clubes deportivos también y particulares, que aprovechan ahora estos días de Pascua que nos queda para pues, cualquier reto con la cuerda o cualquier reto de carrera en un entorno natural. Y, ¿por qué no? Pues intentarlo y 50 euros en... 26, hay tiempo. Claro, 50 euros en comercio deportivo yo creo que está muy bien. Pues muchas gracias a las dos por hablarnos un poquito del reto de la infancia y la juventud, del reto de que la infancia y la juventud no se sientan desplazados, sino se sientan unos segorbinos más, porque son unos segorbinos más, pero que estén cada vez más integrados y sobre todo que aprovechen la parte buena que tiene el pertenecer a un garito, esa parte de hermandad, para relacionarse con todos los demás y crear pues un super garito donde nazcan esas super ideas, esa super creatividad que ellos tienen, como comentábamos, para crear cosas buenas por el municipio y también por ellos. Gracias por ayudar a la gente joven y a la infancia también y por estar pendiente de que nuestra infancia y juventud progrese, como se dice, los profesores progrese adecuadamente. Así es. Gracias. Gracias a vosotros.